A continuación vamos a desarrollar la explicación y una serie de videos que nos van a permitir convertir los formularios que ya estamos medianamente habituados a desarrollar en pruebas que sobre todo y su característica principal es que podríamos ahorrarnos los tiempos de resolución o los tiempos de revisión de estas. Además, Google Formularios nos entrega la posibilidad de una estadística o un dato numérico asociado a la respuesta de nuestros estudiantes. Vamos a proponer entonces en esta prueba 3 ítems distintos y vamos a explicar solamente como repaso cómo se llevan a cabo. En primer lugar, muy importante situar la identificación de nuestro documento para evitar una pérdida involuntaria de este o que simplemente se disperse dentro de la serie de documentos que estamos creando en la nube. Como de costumbre sabemos que no es necesario guardar en la medida que nosotros vamos creando cualquier cambio en nuestro documento en línea. Si se fijan, va guardando de manera automática. Bien, en nuestra prueba vamos a situar el nombre del estudiante o se lo vamos a pedir. Vamos a situar una primera pregunta de selección múltiple, una segunda de desarrollo y una tercera de respuesta corta. Recordar que en este caso el nombre del estudiante correspondería a un tipo de pregunta-respuesta corta y voy a situarlo acá con el botón obligatorio, dado que no quiero que mis estudiantes olviden poner su nombre al inicio. Sobre la pregunta de selección múltiple, recordar que corresponde a la opción varias opciones. Y naturalmente yo voy a poder pegar alguna pregunta que esté hecha ya en un documento anterior. Voy a poder copiar y pegar a esta estructura sin mayores problemas. También lo voy a poner en botón obligatorio. Recordar que en vez de la pregunta yo también podría situar una imagen acá. Esto va a ser bastante útil para los más pequeños, cuando yo les pida reconocer algún tipo de aspecto clave que esté dentro del desarrollo de los objetivos de aprendizaje. Para ello, mi pregunta podría entonces producirse a partir de la búsqueda de una imagen de la que yo necesito, por ejemplo la letra A, si que fuera una prueba para un nivel pre-kinder, kinder o primero. Yo voy a ubicar aquella que me interesa destacar y eso podría constituir mi pregunta. Eso podría constituir mi base, si se fijan ahí, y a continuación mis demás opciones. En el caso de la pregunta de desarrollo, está claro que su objetivo es distinto. Implica que el estudiante me genere una información a través de algunas líneas, algún párrafo y naturalmente asociado a una pauta de corrección para asignar el puntaje correspondiente. Esta pregunta en la tipología de formularios corresponde a párrafo, ¿ya? Lo que nosotros distinguiríamos como pregunta de desarrollo. Y el tercer tipo de pregunta que nos va a interesar enfatizar acá en este video tiene que ver con aquella de respuesta corta, que podría corresponder a una afirmación donde yo simplemente le pido al estudiante afirmar o rechazar esta con la típica variante verdadero o falso. También lo voy a poner en desarrollo. Si se fijan, es bastante amplia las posibilidades que nos puede otorgar esto de los formularios en la medida que yo exploro sus posibilidades. Ahora bien, en este momento, si yo lo enviase a mis estudiantes, recuerden con el botón enviar, tengo dos alternativas, una directamente a los correos electrónicos, que me da mucho control de si fue enviado o no y si lo recibió el estudiante, y una segunda opción con el link, que esto sirve para las redes sociales o la interacción directa a través de la mensajería. Voy a cortar el link para que no quede tan amplio y un poco confuso, lo acorto, lo copio y lo hago llegar a esa red social o mensajería. Pero si lo hiciera en este momento, como les decía, lo que va a ocurrir es que va a quedar como una mera encuesta. No tiene la cualidad de convertirse en prueba, no tiene la cualidad de autocorregirse en los casos que correspondan. Lo que voy a hacer entonces es irme al botón de rosca o de configuración y voy a pincharlo para que entonces me dé tres opciones: general, presentación y cuestionario. Cuando yo activo este botón de cuestionario, lo que voy a tener entonces es que se va a convertir este documento en una prueba. Convertir en cuestionario entonces va a ser para nosotros
el equivalente a que ese formulario tipo encuesta se convierta en una prueba más tradicional. En este caso, yo podría no elegir estas opciones. Es algo que tiene que ver mucho con la intención pedagógica. Cuando yo estoy en un clima formativo, me va a interesar mucho que los estudiantes, por ejemplo, puedan ver las preguntas respondidas de manera incorrecta, lo mismo con las correctas, y puedan visualizar su puntaje de manera inmediata. Puede resultar una medida formativa muy interesante para los grupos, de manera tal de que sean conscientes de lo que no estuvo bien y también de los aciertos que tuvieron. O bien, puedo no pinchar esa opción y desmarcar aquellas porque me va a interesar a mí informarles de manera posterior aquel resultado que tengan los grupos o cada estudiante individualmente. Son opciones que yo puedo dejar, repito, marcadas o desmarcadas y tienen que ver con el interés pedagógico que yo asigne a esta prueba. También en presentación yo puedo aquí informarles algo. Por ejemplo, si el puntaje va a ir posterior, le aviso, estimado estudiante, su puntaje será, ¿no es cierto?, informado durante la semana. Bien, o la próxima clase también podría ser. Ahí yo tendría un mensaje que viene posterior al envío. Cuando el estudiante pone enviar, le aparece este mensaje. Ahí entonces tendría. Yo puedo marcar o desmarcar esta opción de recopilación de correo electrónico, especialmente dentro de, fíjense que estaba aquí en cuestionario y ahora me vine acá a general, porque muchos de nuestros estudiantes y en el contexto que trabajamos están usando equipos que no son propios. Por lo tanto, no tendría mucho sentido capturar los correos asociados. No obstante, si tengo el control de esos correos y yo puedo enviarlos directamente a los celulares de los estudiantes propios, sí sería recomendable para validar identidades que se recopilen los correos electrónicos de manera automática. Aquí también tengo una opción importante que es limitar a una respuesta. Si mi finalidad es lograr máxima objetividad con un intento, entonces voy a pinchar esta opción. Al contrario, si me va a interesar una opción más formativa, por ejemplo, que los estudiantes lo intenten tantas veces para que lleguen al puntaje ideal, entonces voy a dejar desmarcada esta opción. Eso va a ser una opción bastante individual. Cuando yo he convertido, si se fijan, yo pinché este botón de convertir a formularios, lo que va a ocurrir acá es un cambio de esta parte, especialmente al pie de las preguntas. Y me aparece el botón clave de respuestas. Si yo pincho acá, lo que voy a tener es la misma pregunta, si se fijan, pero ahora le puedo asignar el puntaje que yo determine y puedo marcar la alternativa que sería la correcta. Botón listo y ya estaría automatizada la revisión de esta pregunta. Las preguntas de selección múltiple yo podría utilizar el mismo método y podría tener una revisión automática ahorrando mucho tiempo en este proceso y dedicándome al análisis de resultados y así como la toma de decisiones. Repito entonces, en este caso sería lo mismo, pero recuerden que la pregunta de desarrollo cambia porque es más difícil, ¿no es cierto?, desarrollar una pauta. Yo aquí podría asignar el puntaje, ¿ya?, pero no tengo la posibilidad de marcar una respuesta correcta porque se entiende que es de desarrollo. En la pregunta verdadero o falso sí podría yo tener una clave. Si se fijan, voy a poner clave de respuestas porque naturalmente que estoy pidiendo una letra, ¿ya? Por lo tanto, si la respuesta es verdadera a este caso, yo voy a poder poner las posibilidades de cómo eventualmente el estudiante podría responderme, ¿sí? Y además, y este es un punto importante, decidir o no si es que lo escribiese de otra forma, si escribe la palabra verdadero de una manera totalmente distinta a estas tres alternativas, puede aparecer o no corregida por el sistema, por el formulario, de manera automática. Yo puedo decidir este aspecto. Voy a marcarle con 2 puntos y voy a ponerle listo. Cuando el estudiante entonces conteste esta prueba, lo que va a ocurrir es que el sistema, para aquellas preguntas automatizadas como son la selección múltiple, va a generar inmediatamente una revisión e inclusive un puntaje automático para cada situación.
En el caso de las de desarrollo, voy a poder ver lo que el estudiante anotó y voy a poder revisar según una pauta externa, una pauta hecha para esa pregunta de desarrollo. En el caso de las verdadero o falso o una afirmación donde yo le pido poner verdadero o falso, lo que yo voy a tener es que me va a poder calcular el puntaje en la medida que ha puesto B, verdadero o una B corta. Esas serían mis alternativas, ¿no es cierto? De lo que ahí había un problema. Esas serían las alternativas entonces de aquello que estoy planteando. Muy importante el botón de visualizar previamente. Fíjese que yo lo voy a pinchar y aquí va a ocurrir algo interesante. Estoy en la visual del estudiante. Estoy en la mirada de cómo sería rellenada esta prueba. Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta basada en una imagen con sus alternativas. Y yo puedo visualizar si es que está todo funcionando correctamente acá. Lo puedo hacer por mi lado o también lo puedo hacer con la ayuda de un colega. En el caso de la pregunta de desarrollo, viene dado el espacio y naturalmente que es bastante, son varias líneas que yo podría, no hay una limitación. Sí puedo poner algunas limitaciones acá, pero en general no es tan recomendable. En el caso de la verdadero y falso, también tiene sus líneas. Y obviamente que está correcto el botón de enviar. Como último ejercicio de este primer video, vamos a pinchar, vamos a poner aquí la palabra respuesta, más que nada para comprobar que todo esté funcionando bien. Y voy a poner enviar. Fíjense el mensaje que va a aparecer. Aquí me faltó. Voy a poner mi nombre. Obviamente aquí se pide también el apellido. Y voy a poner enviar. Fíjese la respuesta que yo programé además. Estimado estudiante, su puntaje será informado durante la semana. Y además, si se fija, me deja ver la puntuación. ¿Qué significa eso? Que como yo dejé activada esa opción, me da un puntaje total y me visualiza o me permite visualizar cuáles eran las respuestas correctas e incorrectas. Recuerden que esto se puede modificar, esta forma en que yo le planteo una información al estudiante. Finalmente, en el lado del profesor, yo voy a tener la respuesta del estudiante dispuesta como número, como estadística y también cada uno de sus datos. Lo puedo ver en resumen del curso, como pregunta, para ver qué preguntas son las que estuvieron mal o con peor desempeño. Y también estudiante por estudiante, como que estuviera viendo la prueba escrita o la prueba en formato individual. Eso es esta primera parte.